Un cordial saludo. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial? La IA es una rama de la informática que se enfoca en crear máquinas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Estas tareas incluyen ya sea entender el lenguaje, reconocer patrones, aprender de la experiencia y tomar decisiones. La inteligencia artificial utiliza diferentes métodos, como el aprendizaje automático, que en este las máquinas aprenden de grandes cantidades de datos sin ser explícitamente programadas para cada tarea. Por ejemplo, los asistentes virtuales como Siri y Alexa, que éstas pueden entender y pueden responder preguntas. La inteligencia artificial se clasifica de diferentes maneras, pero les estaré hablando sobre la clasificación de la IA según su capacidad y según su funcionamiento o funcionalidad. Según su capacidad, la inteligencia artificial se clasifica en tres. Tenemos la inteligencia artificial estrecha o ANI, por sus siglas en inglés, Artificial Narrow Intelligence. Esta artificial también es conocida como IA débil, ya que se especializa en realizar una única tarea en específica. O sea, no puede realizar ninguna otra tarea más allá de lo que se ha programado o se ha entrenado. Este tipo de inteligencia artificial se encuentra en aplicaciones comunes como asistentes virtuales, entre estas las mencionadas hace un momento, Siri y Alexa. También los motores de recomendación como Netflix y Spotify y sistemas de reconocimiento facial o de voz. También tengo que destacar que ese tipo de inteligencia artificial no posee conciencia ni entendimiento general, simplemente responde a comandos o estímulos en áreas limitadas. Otro tipo, según la capacidad, es la inteligencia artificial general o AGI por sus siglas en inglés, Artificial General Intelligence. Esta es el tipo de IA que aspira a tener una capacidad cognitiva similar a la de los humanos. Esto significa que una inteligencia de este tipo sería capaz de realizar cualquier tarea intelectual. Esto, claro, que un ser humano pueda hacer con la capacidad de entender y de aprender y de aplicar el conocimiento en diferentes contextos. Este nivel de IA aún no se ha alcanzado, pero todavía los investigadores están trabajando en desarrollar sistemas que puedan entender de manera independiente y razonar de manera flexible. Por último, en la clasificación de IA según su capacidad se encuentra la superinteligencia artificial o ASI por sus siglas en inglés, Artificial Super Intelligence. Esta se refiere a una IA que supera la inteligencia humana en todos los aspectos, tanto intelectuales como emocionales. En este nivel, la inteligencia artificial tendría una capacidad no solo igual, sino que supera las habilidades cognitivas de cualquier ser humano. Esta podría resolver problemas complejos que los humanos no podrían, e incluso podría mejorar su propia arquitectura y capacidades. Pero debemos de saber que esto es una idea ya para el futuro y genera muchas discusiones éticas sobre los riesgos que podría conllevar si se llega a desarrollar. Según su funcionalidad, la inteligencia artificial se clasifica
en IA reactiva, IA con memoria limitada, IA teoría de la mente e IA autoconsciente. La IA reactiva es el tipo más básico de inteligencia artificial y solo responden a estímulos actuales, ya que no tienen la capacidad de aprender de experiencias pasadas. Son programadas para realizar acciones específicas basadas en situaciones o problemas actuales. Un ejemplo de esto son los programas de ajedrez como Deep Blue, que solo pueden analizar el tablero y hacer el mejor movimiento sin recordar partidas anteriores ni anticipar las consecuencias futuras de el siguiente, más allá de ese movimiento o el siguiente. También tenemos la IA con memoria limitada. Esta, a diferencia de la IA reactiva, tienen una memoria limitada que pueden utilizar datos históricos para tomar las decisiones más precisas en el presente. Un buen ejemplo de esto son los autos autónomos que pueden usar datos de tráfico anteriores y de su entorno actual para tomar decisiones de conducción. Aunque este tipo de inteligencia artificial puede aprender y mejorar a corto plazo, no tiene la capacidad de acumular experiencias a largo plazo, como lo haría el ser humano. También tenemos la IA teoría de la mente. Este tipo de inteligencia artificial aún se está desarrollando, pero se refiere a máquinas que podían entender emociones humanas y ser capaces de interactuar en entornos sociales. La teoría de la mente es un concepto en psicología que se refiere a capacidad de comprender que otras entidades tienen pensamientos, emociones y también creencias. Una inteligencia artificial con esta capacidad podría interpretar y responder esas señales emocionales que tenemos y ajustar su comportamiento a partir de esas emociones que puede percibir. Eso abriría una puerta grande a las interacciones entre los humanos y las máquinas. Y por último, tenemos la IA autoconsciente. Este tipo de inteligencia artificial es el último nivel de desarrollo de IA, donde las máquinas no solo tendrían la capacidad de interactuar de manera inteligente, sino también serían autoconscientes, es decir, serían conscientes de su propia existencia y de sus propias emociones. Esta es una visión, claro, como es para el futuro, ya que no se ha alcanzado y solo se ha planteado. Y bueno, hasta aquí la clasificación de la inteligencia artificial. Bien, ahora seguimos con los modelos de inteligencia artificial. Los modelos de inteligencia artificial son enfoques que permiten que las máquinas aprendan datos y que realicen tareas específicas. Entre los modelos de inteligencia artificial tenemos el aprendizaje supervisado. Este es uno de los métodos más comunes en el entrenamiento de la IA, ya que aprende a partir de un conjunto de datos etiquetados, es decir, donde las respuestas correctas están muy definidas claramente. Por ejemplo, en un sistema que aprende a reconocer imágenes de animales, específicamente de aves y de perros. Las imágenes ya están etiquetadas como aves o perros. Lo que hace este modelo es utilizar esas etiquetas para aprender y luego clasificar nuevas imágenes de manera
autónoma. Este tipo de aprendizajes es utilizado en sistemas de reconocimiento de voz, de imágenes y de predicciones de ventas. También tenemos el modelo de IA, aprendizaje no supervisado. En este, la inteligencia artificial aprende pero sin datos etiquetados. En lugar de saber cuál es la respuesta correcta, el sistema analiza los datos y encuentra patrones o agrupamiento de manera autónoma. Este modelo se usa muy comúnmente en la segmentación de clientes, donde la inteligencia artificial detecta similitudes en el comportamiento de los usuarios y los agrupa sin que alguien le diga cómo hacerlo. Por eso es que es autónomo. También tenemos el modelo de IA por refuerzo. Este modelo se basa en la idea de que una inteligencia artificial aprende a través de la prueba y del error, recibiendo ya sea recompensa o castigo por sus acciones. Un ejemplo de esto es un robot que aprende a caminar. El sistema prueba varias acciones, recibe recompensas por las decisiones correctas y eventualmente aprende el comportamiento correcto o óptimo. El aprendizaje por refuerzo es muy común en estos robots que son autónomos y en juegos. Y por último, tenemos las redes neuronales. Estas son inspiradas en el cerebro humano. Las redes neuronales están formadas por capas de nodos llamadas neuronas, que estas procesan la información y aprenden de ella. Estas redes se utilizan en tareas complejas como el reconocimiento de voz, el procesamiento de imágenes y la traducción automática. Las redes neuronales que son profundas, conocidas como deep learning, han revolucionado mucho las áreas al permitir que la inteligencia artificial pueda manejar grandes cantidades de datos y pueda aprender patrones complicados. Ahora bien, hablemos de las áreas y aplicaciones de la inteligencia artificial básica. La inteligencia artificial tiene aplicaciones en diversas áreas de la vida y de la industria. Entre esas están la salud, el transporte, las finanzas, la atención al cliente y la agricultura. En la salud, la inteligencia artificial se está utilizando para diagnosticar enfermedades, analizar imágenes médicas como radiografías o resonancias y diseñar tratamientos personalizados. Por ejemplo, el uso de la IA en oncología permite detectar tumores en sus fases iniciales con mayor precisión que los métodos tradicionales. En el transporte, están los vehículos autónomos, que son una de las aplicaciones más prometedoras de la inteligencia artificial en el transporte. Las IA analizan datos en tiempo real sobre el tráfico, la velocidad y los obstáculos para guiar el vehículo sin intervención humana. Diversas empresas como Tesla están liderando esta revolución en el transporte con la IA. En las finanzas, la inteligencia artificial se utiliza para detectar fraudes, predecir inversiones y para ofrecer recomendaciones personalizadas a los clientes. Los algoritmos de inteligencia artificial analizan millones de transacciones en busca de patrones que sean inusuales, que podrían indicar fraude, haciendo el sistema financiero más seguro. En la atención al cliente están los famosos chatbots y los asistentes virtuales. Estos utilizan inteligencia artificial para interactuar con los usuarios, responder preguntas y resolver problemas. En estos tenemos a Siri, que ya la mencioné, y a Alexa, también el asistente de Google, que son capaces de entender el lenguaje humano y ofrecer respuestas útiles. Entre esos también está el famoso chat
GPT, que es muy utilizado en la actualidad. Y en la agricultura, la inteligencia artificial ayuda a mejorar la eficiencia agrícola mediante el análisis de los datos sobre el clima, el suelo y las plagas. Los agricultores pueden predecir las mejores fechas de siembra y así hacer un mejor uso de agua y de fertilizantes, mejorando la producción y reduciendo el impacto ambiental que puede haber sin estas predicciones. Bien, pasamos a lo que es la división de la inteligencia artificial según la escuela de pensamiento. Existen diferentes enfoques para desarrollar y aplicar la inteligencia artificial y estos están divididos en dos grandes escuelas de pensamiento: la inteligencia artificial computacional y la inteligencia artificial convencional. La inteligencia artificial computacional se inspira o se enfoca en los procesos biológicos y evolutivos de los seres vivos. Se basa en técnicas como redes neuronales, algoritmos genéticos y sistemas difusos que permiten que la máquina aprenda de manera autónoma, o sea, que aprenda por sí misma y se adapte a nuevos escenarios. Las redes neuronales que mencioné anteriormente son esenciales para aplicaciones avanzadas como la visión artificial y el procesamiento del lenguaje natural. Un ejemplo de este es el aprendizaje profundo o deep learning. También creo que lo mencioné anteriormente, donde los sistemas procesan grandes volúmenes de datos reconociendo patrones complejos sin intervención humana. También tenemos la IA convencional. Esta IA se basa en reglas estrictas y lógicas que utilizan algoritmos tradicionales y resuelven problemas mediante un proceso secuencial. Un ejemplo de este tipo de inteligencia artificial son los sistemas expertos. Estos siguen reglas predefinidas para llegar a una solución. Estos sistemas fueron muy populares en los años 80 y aún se utilizan en áreas específicas como la medicina y la ingeniería. Aunque esta inteligencia artificial no aprende ni se adapta por sí misma, o sea, no es autónoma, es útil para problemas bien definidos, donde las reglas y los resultados son claros. Bien, ha llegado el último tema de mi exposición, que es la regulación de la inteligencia artificial. A medida que la inteligencia artificial se ha desarrollado, ha sido más integrada en nuestras vidas y es por eso que ha surgido la necesidad de establecer normas y regulaciones para el uso seguro y ético de la misma. Algunos de los principales aspectos de la regulación de la inteligencia artificial son los que voy a mencionar a continuación. Entre estos, la protección de la privacidad. Dado que la inteligencia artificial procesa grandes cantidades de datos personales como fotos, videos, conversaciones, hay preocupaciones sobre cómo se almacenan y se usan estos datos. Es por eso que la Unión Europea ha implementado el Reglamento General de Protección de Datos, que obliga a que las empresas deben proteger los datos personales y garantizar que las personas tengan el control sobre cómo se utiliza su información. También está la toma de decisiones autónoma. Los sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones de manera autónoma, o sea, por sí mismos, como como en la banca o en el empleo, pueden tener sesgos si no se entrenan adecuadamente. Y esto puede llevar a decisiones injustas o discriminatorias. Por ejemplo, un algoritmo que aprenda de datos históricos podría perpetuar discriminaciones pasadas
si no se supervisa correctamente. Es por eso que se debe de dar seguimiento a esos, a esas, en esos casos, y gracias a esto la regulación de la IA se le puede dar supervisión a la toma de decisiones autónoma de las IA. También tenemos la transparencia. Se pide a los desarrolladores, creadores de inteligencia artificial, que hagan los algoritmos que sean transparentes y comprensibles para evitar que las decisiones de la IA sean vistas como cajas negras, o sea, como sistemas que producen resultados sin explicar cómo llegaron a ellos. Esto es muy crucial para que nosotros podamos confiar en la tecnología y podamos cuestionar decisiones injustas. La responsabilidad. A medida que los sistemas de inteligencia artificial toman más decisiones importantes, surge la pregunta de quién es responsable si algo sale mal. En algunos casos, como los autos autónomos, se ha debatido si la responsabilidad debería recaer en el fabricante de dichos autos o en el programador o en el usuario que es quien es que está utilizando el auto. Las regulaciones deben abordar claramente estas cuestiones para garantizar que haya rendición de cuentas. La innovación versus el control. Esto es un desafío clave. Es encontrar un equilibrio para entre fomentar la innovación de la inteligencia artificial y establecer controles para proteger a las personas y también a la sociedad, claro. Las regulaciones demasiado estrictas pueden frenar el avance tecnológico, mientras que una supervisión insuficiente puede permitir el uso irresponsable de la inteligencia artificial. Es por eso que debe haber un equilibrio entre innovación y control. No se debe ser tan innovador que se pueda perder el control, pero tampoco se puede ser tan controlador que no se pueda hacer ninguna innovación. Y eso es básicamente lo que se hace o se quiere hacer con la regulación de la inteligencia artificial. Que se pueda innovar, pero sin perder el control. Y bueno, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención. Espero que esto les pueda servir y que puedan seguir aprendiendo más sobre lo que es la inteligencia artificial.